Muy buenos días, hermanos. Gracias primeramente a Dios por la oportunidad de estar de vuelta aquí en la iglesia. También doy gracias a Dios por la oportunidad de poder predicar su palabra. Y la verdad, siempre es un privilegio, hermanos, hablar acerca de la palabra de Dios. Y pues vamos en esta mañana a ir a nuestras Biblias a 2 de Samuel, por favor. Les voy a invitar a sus Biblias al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a estar dando lectura a todo el capítulo, hermanos, por lo que les pido que ahí en sus casas tengan su Biblia a la mano para que podamos seguir atentos a lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás:
también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Y hermanos, exactamente de esta porción, de este último versículo, es donde he sacado el título de esta predicación. Le he puesto a esta predicación por título: eso que nadie más sabe es agradable delante de los ojos de Dios. Vamos a orar, hermanos, esta mañana para pedir la bendición del Señor y que Él sea quien edifique nuestras vidas con su palabra. Acompáñenme ahí en sus hogares. Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Padre, porque aún por medios electrónicos podemos seguir escuchando tu palabra. Ahora, Señor, lo que queremos rogar en este tiempo es que tú, Señor, puedas hablar a nuestras vidas de una manera personal. Señor, es distinta este medio que ahora estamos usando, pero, Señor, tu palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Señor, es eficaz donde quiera que estemos. Yo te ruego por aquellos que están escuchando esta predicación, que tu Padre hables a nuestras vidas poderosamente y uses tu palabra, Señor, para edificar nuestras vidas. Padre, te pido todo esto, poniéndolo en tus manos, en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues, como les decía hace un momento, hermanos, siempre es un privilegio poder predicar la palabra de Dios, y más cuando son este tipo de textos, los textos narrativos de la Biblia. Si somos observadores, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de la Biblia vienen narraciones. De hecho, es el estilo mayoritario que Dios utilizó para que hombres escribieran su palabra, la narración. Y dentro de la narración, hermanos, cuando expones la escritura, existen diferentes métodos para poder predicar la narración. Pero una de las que más me gustan es el método inductivo narrativo. Ustedes me dirán, ¿qué es esto? Bueno, es muy sencillo. Realmente es que este tipo de método evita que... Déjenme pintarles una escena. No sé si usted ya con los años, si ha tenido el privilegio de darle clases a niños o tal vez a jóvenes. Cuando hablas y les está a punto de comenzar la clase y le dices: bueno, vamos a comenzar nuestra clase de David y Goliat. Y siempre hay un niño o alguien muy ocurrente que grita en el fondo, ¿no? Dicen: esa ya me la sé. Y puede ser que al leer este pasaje de Segunda de Samuel, capítulo 11, la historia de David y Betsabé, puede ser que tal vez en alguna de las mentes de los adultos, tal vez no lo digan con su boca, pero en su mente piensan: eso ya me lo sé. Y es exactamente el punto de este método. Nos ayuda a ver detalles, nos ayuda a analizar el texto, y en base a lo que dice el texto llegamos a una conclusión, y en base a lo que llegamos en esa conclusión llegamos a algunas aplicaciones. Ahora, déjenme compartir con ustedes. Existen, como ustedes saben, la palabra de Dios como tal tuvo un receptor inmediato que era el pueblo de Israel, en estos libros como Primera y Segunda de Samuel. Pero para nosotros hay condiciones o hay ciertos aspectos que compartimos con ellos, cosas que lo que conocemos como principios, que son atemporales, no se limitan
a una cultura, sino que en la palabra de Dios esos principios trascienden hasta nuestros días. Entonces, y yo, por lo que he podido estudiar, a esto se le conoce como el enfoque de la condición caída. ¿Qué cosas compartimos con los lectores originales? Bueno, número uno, creo sinceramente que las cosas que compartimos con los lectores originales es que muchas veces podemos pensar que el pecado que nadie más ve se queda ahí. O sea, ahí se quedó, nadie más lo ve. Pero realmente no entendemos que todo pecado acarrea una consecuencia. Muchas veces no es inmediata. Puede ser que pasen los años y vayas como una bola de nieve, cuando la vas arrastrando, va creciendo hasta un punto donde realmente va a crear un daño. Pero eso lo vamos a ver ahorita en un momento más. Ahora, déjenme comenzar con los puntos. Solamente tengo 2 puntos para este mensaje. Mi primer punto es, David básicamente resume la historia. No les voy a contar la historia, eso es lo que quiero que sepan. Ya leímos el texto, ¿no? Quiero tomar tiempo para analizar cada una de estas partes. Ahora, mi primer punto, como lo dividí, fue: David se acuesta con Betsabé e intenta engañar a Urías para que piense que el niño que nacerá es suyo. Básicamente, esto abarca la porción del versículo 1 al versículo 13. Ahora, en esta porción, cuando tú ves la narración, el método, digamos así, el estilo narrativo tiene diferentes etapas. Tiene una introducción, porque eso es una historia realmente. Tiene una introducción, tiene una acción creciente y tiene una complicación, justamente antes de llegar al clímax, que es el punto de conflicto en la historia. Y la historia de David y Betsabé exactamente tiene esos, digamos así, tiene esa acción creciente, y es lo que vamos a empezar a analizar para llegar al punto culminante y ver el énfasis que el escritor original está haciendo en su narración. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Bueno, primero, cuando dice la Biblia en versículo 1:1, el tiempo que suelen salir los reyes a la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, diversos libros te ayudan con esto, pero básicamente registros babilónicos y asirios nos ayudan a entender que en 2 meses del año tenían su mismo sistema de calendario: el mes de Nisanu y el mes de Aeru. No sé si se pronuncia así, pero así es la transliteración en español. Dice, lo que en nuestro actual calendario sería entre marzo y mayo. Ahora, tienen que transportar su mente a las tierras bíblicas. Recuerden que las tierras bíblicas son muy áridas, son un desierto. Y ahora, el punto de hacer en esos 2 meses las guerras y no en el resto del año es que en la temporada donde hace frío, es un frío que realmente no podrías tener a un ejército en el campo sin tener un lugar donde refugiarse. No habría suficiente comida para alimentarlos. Y en el tiempo del calor no los podrías tener porque tampoco hay suficiente comida, y el calor haría que se deshidrataran fácil. No es fácil conseguir agua en esas tierras. Por esa razón es que ellos fijan un tiempo. Por eso es que y también es importante prestar esos detalles. Si la Biblia dice en el tiempo que los reyes hacían la guerra, tenemos que entender por qué lo hacían en ese tiempo. Y básicamente las 2 razones son esas. Primero, el clima era muy ideal para esa época, entre marzo y mayo. Y como ustedes saben, yo estoy estudiando en el Instituto Bíblico allá en Hermosillo, Sonora. Y básicamente el clima es muy igual al de las tierras bíblicas. Nada más que ahí sí tenemos agua potable y tenemos comida. Es la diferencia, y hay como 2000 años en el futuro, ¿no? Pero el clima, yo he experimentado lo que son 51, 52 grados a estar bajo una sombra y que no se te quite el calor. Básicamente así, cuando leo esto, entiendo perfectamente por qué lo hacían entre marzo y mayo. Son los meses donde está más fresco, donde ya no hace tanto frío como para traer un suéter, pero no hace tanto calor como para poder andar en la calle. Así es exactamente igual en Hermosillo, y es una de las razones, y si lo vemos históricamente, lo podemos entender de esa manera. Ahora, después el texto hace una pequeña alusión y dice, ya que David se quedó en su palacio.
versículo 1. ¿Por qué razón David se quedó en su palacio? Bueno, una vez más, tenemos que entender qué es lo que dice la Biblia respecto a estos temas. Si ustedes van a Segunda de Reyes 18, versículos del 17 al 35, van a leer, no vayan ahí en este momento, simplemente si quieren anotar si tienen notas, es una pequeña alusión a un registro histórico donde el rey Sennacherib, el rey asirio, envió a su, digamos así, su capitán Rasapsés para sitiar Jerusalén. Él no salió a la guerra tampoco, pero la razón que los reyes en ese contexto, en el contexto oriental, no salían a la guerra era por dos razones. La primera era para atender situaciones de estado, que hubiera fragilidad dentro de la unidad de cada una de las provincias que el rey gobernaba, o por alguna enfermedad física. Ahora, la Biblia, si tú lees 2 de Samuel, capítulo 10, te vas a dar cuenta que hace poco David comenzó la guerra contra los amonitas. De hecho, la ciudad donde está situando David ahora, cuando manda su general, es una ciudad de los amonitas. Esta es la narración, digamos así, anterior a la que se está viendo ahora. Ahora, podemos entender que si David guerreó antes, no estaba enfermo, ¿ok? Pero tal vez lo que pudo haber pasado fue por un asunto diplomático. He escuchado muchas predicaciones acerca de este texto y a veces quieren extrapolar mucho la condición del rey David con los jóvenes. E intentan decir, es que los jóvenes son como David, que andaba de flojo y no estaba haciendo nada. No, David sí estaba haciendo algo. Si tienen que entender que en ese tiempo el rey era la unidad de todo el imperio. Y el rey tenía que estar atento a los asuntos del imperio. Entonces, probablemente la razón por la cual se quedó era simplemente para atender un asunto diplomático. Ahora, versículo 2, vamos a continuar. La Biblia hace alusión a que David se estaba paseando en el terrado. Ahora, en nuestra mente, cuando pensamos en un terrado, pensamos en un balconcito, con unas sillitas y así todo cómodo, ¿no? Pero realmente, si vemos una vez más el contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que un terrado era, si tú observas la arquitectura, te vas a dar cuenta que un terrado era muy esencial en esas tierras. ¿Por qué razón? Ellos no tenían ni aire acondicionado, ni ventiladores, ni ningún tipo digamos así, de mecanismo que hiciera que entrara aire fresco a sus casas. Entonces, cuando ellos llegaban por la tarde después de trabajar, era una costumbre, y de hecho, si tú revisas los registros de historiadores como Josefo y hablan acerca de la historia judía, te vas a dar cuenta que una de las prácticas comunes del pueblo de Israel y su vida social se la vivían en los terrados, porque era muy cómodo estar ahí. Una vez más por el clima, y ahí es donde socializaban, ahí es donde estaban. Y obviamente David, siendo el rey de la nación de Israel, tenía un terrado pues con el mismo propósito. Pero dice que él se estaba paseando en el terrado. Ahora, 1 Samuel 9:25, si ustedes leen ahí, se van a dar cuenta que Samuel y Saúl trataban sus asuntos o hablaban cuando algo él se lo quería decir directamente Samuel a Saúl, se lo dijo en el terrado. Porque les digo, en la cultura el centro social era este lugar. Ahora, podemos ver, si entendemos esto igual en todo el contexto de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que este terrado tenía vista donde todo Jerusalén, toda la ciudad santa, podían ver ese terrado. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, no nos vamos a adelantar en las implicaciones del texto, pero recuerden, cuando David, después de que es confrontado por Natán, uno de sus hijos se acuesta con todas sus concubinas y con todas sus mujeres. ¿Y dónde lo hace? En el terrado. ¿Por qué razón? Porque desde ahí podía ver todo Jerusalén lo que estaba pasando. Y eso es algo terrible, ¿no? Pero nos ayuda a entender un poquito más por qué razón el autor hace estas alusiones. Ahora, fíjense muy bien, estaba cuando se paseaba en el terrado. ¿Cómo pudo ver a Betsabé si estaba en la punta de ese terrado? Bueno,
por lo que entendemos, se podían ver prácticamente, todas las personas de Jerusalén podían ver ese terrado, pero hay una alusión que tal vez no podrías entender si no entiendes cómo es la arquitectura judía, ¿ok? Ellos tenían diferentes patios, tenían un patio interior donde era para las mujeres y los niños. Detrás de ese patio interior había una cámara donde estaba el baño, que solamente era accesible desde la parte de arriba. Entonces, para Betsabé, ella nunca se percató que el rey David la estaba observando. Simplemente David sabía dónde vivía, y ahorita vamos a saber cómo sabía dónde vivía. ¿Ok? Hay también detalles en el texto que nos ayudan a entender que David conocía a Betsabé antes de que la viera en el terrado. Ahora vamos a seguir con el texto. La familia de Betsabé. ¿Ok? Si lees versículo 3, David manda a preguntar quién es ella y le responden. Dicen, es hija de Eliam y esposa de Urías. Ahora, ¿quién era Eliam? Bueno, si tú revisas una vez más la escritura en 2 de Samuel, versículos 23 al 34, te vas a dar cuenta que Eliam formaba parte del grupo de los valientes de David. Es uno de los tantos que cita el pasaje, pero hace alusión a él. Él era el padre de Betsabé y era parte del grupo élite que el rey David tenía para guerrear contra las naciones. Ahora, su abuelo de Betsabé era Ayotel, que básicamente era uno de los consejeros más respetados de David. Y la cita es 2 de Samuel 15:12 y 2 de Samuel 16:23. No vamos a ir ahí por cuestión de tiempos, tomaremos mucho tiempo para analizar esos textos, pero simplemente quiero dejarles las citas para que si alguien tiene curiosidad o alguien le gustaría que le pasara una copia de todas mis notas y del bosquejo, con mucho gusto se lo puedo dar. Pero el punto aquí es, miren, su papá era parte de los valientes de David, ¿ok? Su abuelo era el consejero de David. Y ahora vemos que Urías también formaba parte de los hombres valientes de David. O sea, también era uno de los que se codeaban, era el grupo que David mandaba por delante para las batallas. Y eso podemos verlo en muchas de las partes de los pueblos que David conquistó. Como les digo, ahí no vamos a ir por cuestión de tiempo. Pero todos estos lazos tan cercanos que David poseía con la familia de Betsabé son, podemos decirlo así, son pequeñas alusiones que podemos llegar a la conclusión de que David conocía a Betsabé. Es más, sinceramente, creo que David sabía dónde vivía Betsabé. Si vemos otra traducción, fíjense muy bien lo que dice, es muy interesante. Dice, pregunta, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliab y mujer de Urías hitita? La Biblia de las Américas lo traduce así. Porque David los conocía, ¿ok? Y desde su terrado tal vez no alcanzaba a distinguir quién era, pero cuando mandó a preguntar, no preguntó quién es esa, sino dijo, esa no es Betsabé. Eso cambia mucho el sentido de la historia. Y ya no es tan recurrente, ¿no? Ahorita vamos a ver, hay otros detalles que yo sinceramente, si no me hubiera tocado este pasaje, la verdad, como ustedes, yo he pasado muchas veces mis ojos por este texto. Pero como les dije, este método nos ayuda a entender cuál es el propósito del autor y por qué da esos detalles. Son importantes, hermanos, porque si están escritos en la palabra de Dios y han sido preservados por el libro de Samuel, como por 3000 años, y no han cambiado, y hay pruebas arqueológicas de que no ha cambiado, que no hay una variación en los textos. ¿Ustedes creen que Dios al dejar esos detalles no es importante? Pues ese es el punto, por eso hay que prestar atención a esto. Ahora, vamos a llegar a una conclusión, no se preocupen, yo sé que es muy técnico, pero les pido por favor, y es mi oración, que cuando escuchen esta predicación, puedan estar atentos, porque es importante prestar a los detalles, hermanos. Ahora, fíjense muy bien más. Después de que David la manda a llamar, pues se acuesta con ella. Pero el texto habla y dice que ella se purificó de su inmundicia. Si no entiendes muy bien la cultura judía,
y muchas de las leyes que se hallan en el libro de Levítico en cuanto a la inmundicia, te vas a marear un poquito para entender esto. Pero te lo voy a intentar de explicar muy sencillo. ¿Ok? Otra traducción dice, entonces David, del versículo 4, dice, entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los días de purificación, con los ritos, perdón, de purificación. La traducción al lenguaje actual lo traduce así. Ahora, ¿qué eran estos ritos de purificación y por qué es importante entenderlos? Bueno, número 1, ¿ok? Nos dice Levítico 15, versículos del 19 al 24, una vez más no vamos a ir ahí, pero nos dice que las mujeres constantemente debían bañarse cuando se encontraban en su periodo o cuando tocaban alguna superficie. Porque ellas al tocar una superficie, dice, si se monta en un caballo ya es inmundo la superficie. Si se recarga en un mueble es inmundo y hay que lavarlo. ¿Ok? Ahora, no es que fuera inmundo, pecaminoso, sino que en esos tiempos, hermanos, recuerden, las medidas de higiene no eran tanto como las de hoy en día. Y ese tipo de medidas que Dios puso sobre el pueblo de Israel ayudaban a prevenir enfermedades para que la nación permaneciera y prevaleciera. Las leyes de Dios en Levítico, muchas de ellas tienen el propósito, otras en cuanto a la santidad. Pero bueno, un día vamos a estudiar Levítico, pero sin perder mucho más tiempo, como les digo, era una práctica que desde el libro de Levítico manda. Por eso Betsabé, después de todo lo que pasó, por eso es que podemos decirlo así, aún el baño que tomó antes, aún podemos decirlo así, el texto marca y dice que tenía la costumbre, o sea, acababa de terminar de toda la costumbre que las mujeres tienen cada mes, ¿no? Ahora, fíjense muy bien, hay un detalle interesante en esto. Esta mención establece que cuando David se acostó con ella, se encontraba dentro del tiempo de mayor probabilidad de fertilidad. Si los doctores afirman que los días más prolíferos para poder darse un embarazo son entre los 10 y 14 días después del comienzo de la menstruación. ¿Por qué razón? Porque es cuando se depura, ¿ok? Hay un ciclo donde cambia todo eso, pero en ese tiempo hay dos detalles interesantes ahí. Era importante porque David con tanta facilidad a la primera vez la embarazó. Y número 2, no podía ser hijo de Urías, porque se acababa de tener el ciclo de menstruación, por más que David intentara decir, pues era hijo de Urías, no se podía, porque acababa de menstruar, y una mujer menstruando no está embarazada, ¿ok? Por eso digo, son interesantes estos detalles. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante, ¿ok? Estos son los detalles más interesantes de esta primera escena. Todavía no terminamos el primer punto, pero ya vimos, podemos decirlo así, la introducción, la acción creciente, y ahora vamos a llegar a la complicación, que es cuando Urías, por mandato del rey, regresa a Jerusalén a darle un informe. Pero realmente esa no era la intención de David. Si tú lees, te vas a dar cuenta que una y otra vez David intentó que él fuera a descender a su casa. Y vamos a ver, hay un especial, podemos decirlo así, hay un detalle específico para entender esto en el texto. Ok, ahora vamos a ver versículos del 9 al 11, como les digo, es la acción es la complicación de la narrativa. Y dice así, dice, es una respuesta de Urías, dice, había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Esa es la respuesta que Urías le da a David en cuanto a cuando le reprocha, le dice, ¿por qué no fuiste a tu casa? Ahora, antes de esto, David le hizo la invitación de que fuera y lavara sus pies. Ahora, en un libro de John MacArthur, dice que la idea de lavar sus pies, la insinuación que David estaba haciendo, no era tanto que descendiera a su casa a lavarse sus pies, sino tiene la idea de que como el lavamiento de pies se hacía antes de meterse en cama,
El modismo en tierras bíblicas literalmente significa vete a casa y métete en cama. Es lo que querían decir cuando dicen lavar los pies. Ahora, para un soldado que llegaba del campo de batalla, eso significaba de manera abierta, goza sexualmente con tu mujer. Es exactamente la invitación que David le está haciendo. ¿Ok? Porque en su mente está, si él duerme con Betsabé, yo me he desligado de ese problema. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué razón esto es importante. Ahora, tenemos que entender algo aquí. En este punto donde estamos ahora, Urías demuestra una gran integridad. No solamente por decir que no quería ir a su casa a dormir con su mujer, porque eso sería egoísta. No, hermanos, tiene un gran contexto bíblico, las acciones de Urías. Y algo que tienen que recordar es que Urías era un eteo. No era ni siquiera de la nación de Israel. ¿Okay? Los eteos fueron de los primeros pueblos de la tierra de Canaán. Y ellos tenían permitido pelear por Israel. Eso lo ves en Deuteronomio 7:1. Tenían permitido de pelear por Israel o casarse con mujeres de Israel. Ellos, los eteos. Pero fíjense la integridad de este eteo. Okay, David es el rey. Y es uno de los hombres en ese momento, de los hombres que podría decirse, del hombre que después se va a decir un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjense la moralidad de David en este momento, intentando echarle el muerto a Urías, y la moralidad ahora de Urías. Vamos a analizar eso. Ok, cuando Urías dice que el arca está en una tienda y está en medio del campo de batalla, debemos de entender que cuando el arca era llevada a la guerra, esto era una sugerencia a que la batalla era una guerra santa. ¿Ok? No eran batallas. De hecho, el Señor, si tú lees el libro de Deuteronomio en capítulos, no recuerdo ahorita exactamente la cita, erraría en decirlo, pero el Señor les aseguraba que Él pelearía por ellos sus batallas si ellos se mantenían fieles a Él. Fue una promesa que les dio. Ok, entonces ellos están en medio del campo de batalla con el arca. Y ahora, hay dos implicaciones aquí. Cuando el arca estaba en el campo de batalla, se ponían restricciones a los soldados. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo sabes eso? Bueno, una vez más hay que ver lo que dice la Biblia. ¿Ok? Cuando vemos la conquista en Josué capítulo 5, versículos del 4 al 8, vemos que hubo una circuncisión en masa, algo que todos los soldados, antes de tomar la tierra prometida, se pusieron de acuerdo y fue como una señal de en medio de ellos. Todos los soldados se pusieron de acuerdo e hicieron esta señal. ¿Okay? Una circuncisión masiva. Josué 5, del 4 al 8. Ahora, la segunda razón es que los ritos de pureza requeridos a los soldados que acampaban eran muy estrictos. Por ejemplo, Deuteronomio 23, 19, este sí me gustaría leerlo, porque nos va a ayudar a entender la moralidad de Urías. Deuteronomio 23, versículos del 9 al 11 dice así: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. ¿Ok? Es una primera alusión. Dice, si hay alguien impuro cuando estás en campaña de guerra, debes sacarlo y purificarlo. No puede estar impuro. Y tú me dirás, bueno, era su esposa. Era un deseo legítimo, ¿no? Bueno, tienes que entender una vez más lo que la Biblia dice. Vamos a ir a 1 de Samuel. En este pasaje, David se encuentra huyendo, como de costumbre, de Saúl, una de las tantas huidas que tuvo. Pero en medio de esto viene con un grupo de hombres. Y este grupo de hombres, David le pide al sacerdote Ahimelech que le dé pan para comer. Y fíjense muy bien lo que dice el versículo 21:5, la condición que Ahimelech le pone a David para darle pan.
Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Entonces lo que está diciendo David aquí es: estamos en guerra, estamos dando campaña, estoy huyendo, pero estamos en guerra. Pero la condición del sacerdote era: si ustedes quieren comer del pan, van a necesitar no ser impuros. ¿Ok? Y aquí David obtiene lo que tenía porque se habían guardado. Ahora, vemos lo mismo, esa misma integridad y ese mismo compromiso en Urías. Urías sabía que si se acostaba con su esposa se volvería, podríamos decir de una manera, espiritualmente inmundo. Aunque era su esposa, porque estaban en guerra y el arca de Dios estaba en medio del campo de batalla y él no iba a romper ese pacto. Por eso es que aun cuando David lo embriaga, permanece con los guardias del palacio. Se duerme ahí con ellos. Ahora vamos a entender eso ahorita un poquito más adelante. Pero recuerden ese detalle. Ahora, vamos a pasar al punto número 2 del mensaje. El punto número 2 básicamente incluye el clímax de la narrativa, que en el clímax se halla el énfasis del autor, que ahorita de eso vamos a sacar una aplicación. Se encuentra la acción decreciente, o sea, el clímax es el punto más alto, donde entra todo el problema, donde el antagonista hace de las suyas, y a partir de que el antagonista ya mete el problema, la acción empieza a decrecer, ¿ok? Y es lo que vamos a ver en este segundo punto, y el desenlace de la historia. Ahora, punto número 2, Urías es asesinado por causa de las órdenes de David. Betsabé es desposada legítimamente, pero lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Ok? Y la porción que vamos a estar analizando, que vamos a exponer, es 2 de Samuel 11, versículos del 14 al 27. No lo vamos a leer, ya lo leímos al principio. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunos detalles. Primero, después de que David ya no pudo con Urías hacerlo, que descendiera a su casa y durmiera con su mujer, le da en su mano una carta para que la lleve a Joab. Y Joab lo iba a poner enfrente de la batalla y él iba a morir. Ahora, en toda la escritura es el único registro de tal acto. No se hizo antes ni después, ni aún por los paganos. Solamente hay una historia similar en la Ilíada de Homero, donde el protagonista lleva su propia sentencia de muerte a un juez que ahorita no recuerdo exactamente su nombre. Pero fuera de la Biblia es otro relato similar. Pero en toda la Biblia nunca se hizo tal acto. Y vamos a ver por qué la respuesta de Dios ante la respuesta de David a los problemas. ¿Ok? Ahora, fíjense muy bien. David le dice, le escribe en la carta: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Ahora, recuerden, Urías no era un soldado de cuarto. Urías formaba parte de los valientes de David. Solamente les recuerdo que unos de ellos batallaron hasta que la espada se quedó en sus manos. O sea, sus dedos se acalambraron tanto que no podían abrir la mano. Así era de su compromiso de esos hombres con la batalla. Y Urías era uno de ellos. Entonces, cuando David pone esto, aunque Urías era un soldado de élite, realmente su posición dentro del campo de batalla debería de estar en una zona estratégica, porque era uno de los mejores soldados que David tenía. Si ustedes leen 2 de Samuel, capítulo 23, versículos del 8 al 39, describen todas las características de los valientes de David. Ahora, estos hombres se caracterizan por ser impetuosos, fieros y de los recursos más valiosos de la nación para las campañas militares. Sin embargo, David toma la decisión de ponerlo en lo más recio de la batalla. Ahora, fíjense muy bien cómo lo dice otra traducción. Me gusta mucho porque transmite más la idea. Dice, la carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla,
de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Segunda de Samuel 11, versículos del 15 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, deben de entender, y por la respuesta que después manda, disculpen, por la respuesta que después manda de regreso con el soldado, deben entender que era tonto acercarse a la muralla, porque cita el pasaje donde Abimelech muere por causa de que se acercó demasiado a la muralla. Entonces, la respuesta aquí no tiene el sentido de decir, ok, fuimos tontos y por eso nos acercamos. No, es una respuesta encriptada para que el mensajero no sospeche de las órdenes de David. Porque si se dan cuenta, le dice, si se enoja, dile que Urías Eteo también murió. ¿Ustedes por qué creen que hace ese énfasis? Pues para darle el mensaje a David. Ya cumplimos, ya nos echamos al que te estaba dando problemas. Ahora, la verdad es que aún en ese momento, aunque Urías conocía el campo de batalla, la escritura no lo registra, pero no registra simplemente registra que murió, o sea que obedeció a las órdenes de Joab. Fue íntegro aún sirviendo a su capitán, a pesar de que tal vez para él era algo ilógico. Ahora, como les dije, en el 11:24, cuando dice murió también Urías Eteo, después de darle el resumen de la guerra, como les digo, simplemente era como una manera de pasarle el mensaje de que ya se habían echado a la bolsa a Urías. Ahora, prácticamente esta misión a la que Urías asignaron, en los tiempos bíblicos lo que se hacía para que las personas que defendían la muralla salieran y que los que estaban sitiando la ciudad pudieran atacar a los que estaban en la muralla, mandaban pequeños grupos de soldados, podemos decirlo así, como un soldado raso, que no vale mucho, a pelear abajo de la muralla. Porque ellos hacían que salieran las personas que estaban en la muralla y así las personas que estaban alrededor sitiando la ciudad podían apuntar y pues prácticamente matar a la gente que estaba defendiendo la muralla. Y Urías fue incluido en eso, aunque su rango no lo colocaba ahí. Ahora, hay otro detalle interesante en la misma porción que estamos analizando. Versículos 26 al 27 dice: pasando el tiempo de luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. ¿Okay? Aquí le dan la noticia a David, luego Betsabé se entera y ahora David la trae a su casa. Ahora, según Génesis capítulo 50, versículo 10, habla acerca que el tiempo de luto deberían ser mínimo 7 días. ¿Ok? Era el tiempo de respetarse. Pero hay una ley en Levítico, versículos 12:2 y versículo 15:19, que ampara que ese tiempo se extienda más si hay algún tipo de impureza en medio de la mujer, alguna enfermedad o algo que pueda causar molestia. Ahora, recuerden muy bien el título de esta predicación. Eso que nadie más sabe, ¿es agradable delante de los ojos de Dios? Entendiéndolo de esta manera, hermanos, y analizando todos los detalles, te das cuenta que David no simplemente dio una orden. David hizo un circo, maroma y teatro para ocultar su pecado. ¿Ok? Pero al final, ¿qué dice la escritura? Versículo 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, mi propuesta para este pasaje, para el capítulo 11 de Segunda de Samuel, es la siguiente. Porque Dios es luz, Él no se hace de la vista gorda con el pecado oculto de sus hijos. Por lo tanto, debemos estar conscientes que Dios no aprueba esta clase de conducta, aunque todo a nuestro alrededor parezca que está bien. David tenía paz cuando por fin mató a Urías, ¿sí? Se nota luego, ¿no? Fue por la mujer, se casó con ella y le dio a luz un hijo. Pero ¿cuándo fue que se arrepintió?
Hasta que Natán fue y le dijo, le contó la historia de la corderita y del hombre avaricioso. Y es donde dice que ese hombre es digno de muerte. Y Natán le acusa y le dice, tú eres ese hombre. Y hasta ese momento dice, pequé contra Jehová. Pero antes de eso, ¿cómo estaba David? Cómodo. Periodo de prosperidad, Saúl ya había muerto. Si tú ves desde el periodo de su coronación, era victoria tras victoria para David. Prosperidad, todo estaba bien. Estaban en guerra, estaban ganando. Pero por un desliz. Y exactamente esa es mi propuesta para este pasaje, por esa razón. O sea, debemos recordar, Dios es luz. Él no se hace de la vista gorda con el pecado de sus hijos. Por lo tanto, debemos estar conscientes que no aprueba esa clase de pecado. Esa clase de conducta, perdón. Aunque todo a nuestro alrededor parezca estar bien. Ahora, déjenme darles una ilustración. Tal vez hay alguno entre el público que aún esté muy escéptico con todas estas pruebas de la Biblia. Bueno, la tengo aquí anotada, pero se las voy a contar. En el año 2006, un pastor en Canadá, por respeto a la persona no voy a decir su nombre, pero un pastor en Canadá tomó la decisión de moverse, de empezar una obra en Alemania. ¿Ok? Salió con todo el apoyo de su iglesia, más de 25 años en esa iglesia como pastor titular, 3,000 personas congregadas. Una tremenda obra, Dios obrando ahí. Y él exteriorizó su llamado para ir a Alemania y hacer la obra de Dios allá. El hermano se fue, 3 años, y lo agarró la policía. Cuando todo salió a la luz, los cargos eran por abusar de 2 menores. Ahora, ante esto, el gobierno alemán hizo la colaboración con el gobierno de Canadá para empezar una investigación. Y esa investigación dio que aproximadamente 15 niños habían sido abusados por él en los 25 años que fue pastor. Más los que no hablaron, ¿no? Porque, pues, imagínense cuántos niños hay en 25 años en una iglesia. Ahora, dense cuenta de algo, hermanos. Pasaron 20 y tantos años y Dios sacó eso a la luz hasta que él estaba allá. ¿Por qué no lo hizo antes? Dios es soberano y Él sabe. ¿Ok? Pero hay ciertas advertencias que debemos de entender aquí. Dios es luz. ¿Ok? Dios es luz. Cualquier cosa que en tu vida vaya en contra de lo que claramente Dios ha dicho que está mal, tarde que temprano va a salir a la luz. Pero no tenemos que llegar a eso, hermano. ¿Ok? Déjenme darles algunas aplicaciones. Posiblemente en la mente de algunos de ustedes esté: no lastimo a nadie con esta mentira. Es una mentirita blanca. Pero siendo hijo de Dios, Dios te permite a ti, o más bien, espera de ti que tú mientas. Hay algo mal ahí, ¿no? En la mente humana es, no le hago daño a nadie. Pero aunque tú digas que no le estás haciendo daño a nadie, créeme, Dios sí está preocupado. Dios no está tan preocupado por la mentira que sale de tu boca. Dios está preocupado de la mentira que nace dentro de tu corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del hombre nacen los malos deseos y empieza así la maledicencia y un montón de cosas perversas, fornicaciones, lo que es una lista larga. Ahora, la mentira, hermanos, es pecado, ¿ok? Y aunque digas que no le hagas daño a nadie, Dios sí está preocupado por eso. Por eso tienes que entender, como lo dice el título de la predicación, eso que nadie más sabe es agradable delante de Dios. Segunda aplicación, posiblemente tú digas, no pasa nada si tomo
este dinero, si altero un poquito las cuentas, si meto un voucher aparte y lo compruebo como un gasto, es un dinerito extra para mi familia. Bueno, prácticamente muchas partes de la escritura afirman que robar está mal. Los 10 mandamientos. No robarás. Ahora, aunque tú digas que nadie más lo notó, prácticamente con tu boca y con tu mente estás afirmando que Dios no lo vio. Pero recordemos, hermanos, Él es omnisciente, omnipresente. Él lo ve y lo sabe todo. Ahora, posiblemente tú también digas, joven hermano que me ves, porque tal vez usted me dice, no, pues está hablando a mis papás, ¿no? David, sí, allá es de los dientes. No, estamos hablando de Dios. ¿Ok? Posiblemente tú digas, joven, no pasa nada que yo vea cosas inmorales en internet. No pasa nada que vea cosas groseras, que vea cosas que simplemente lo único que hacen es alejarme de Dios. No pasa nada. Nadie me está viendo. Nadie tiene aquí, nadie me está viendo con una cámara, nadie me está chequeando. Pero el punto no es si no pasa nada. El punto ¿es agradable delante de los ojos de Dios? Te comprendo, soy joven, tengo 22 años, ¿ok? Y sé cómo el mundo presiona y lo perverso que es este mundo. Pero Dios espera de ti. Espera de ti que le ames. El primer gran mandamiento. Que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ¿sabes qué demuestra eso? Que tú no amas a Dios. Porque dices, aunque nadie me vea, pues no me importa. Y es triste. Es triste. Ahora, posiblemente tú digas, hermano o hermana, puedo hablar con ese hombre, con esa mujer. No pasa nada, al cabo ya estoy casado. Ya tengo la protección del matrimonio. Puedo hablar con él, pero cuando llega un tiempo ya te involucraste emocionalmente con esa persona. Y ya no hay vuelta atrás. Matrimonios se destruyen. La obra de Dios, el matrimonio es una obra de Dios, hermanos. Dios lo creó con un propósito. Y al hacer esa barbajada, que en lo personal es una de las cosas que más me tocan. Vengo de una familia disfuncional donde mis papás se cegaron cuando tenía 10 años. Eso es algo que en lo personal me reta. Pero al mismo tiempo me duele ver hermanos y hermanas permitiendo esas cosas en sus vidas. Que aunque parece que nadie más los ve, y aunque parece que se salieron con la suya, piensan que eso va a prosperar. Hermanos, Dios no prospera el pecado, Él es luz. Ahora, podría continuar con la lista. Podría agarrarme pecados específicos. Pero quise hablar de algo en general. Algo que yo lo que quiero en este momento es que tú, ahí donde me estás viendo, tú tomes un tiempo para analizarte y pensar. Recuerda, la propuesta de este pasaje, mi proposición es, porque Dios es luz, Él no se hace de la vista gorda con el pecado oculto de sus hijos. Por lo tanto, debemos estar conscientes que a Dios no aprueba esta clase de conducta, aunque parezca estar bien todo a nuestro alrededor. Tal vez no vas a ver las consecuencias ahorita. ¿Sabes cuánto tiempo y cuántas cosas le costaron a David su pecado? Para empezar, murieron 2 de sus hijos. El de Betsabé y aparte mataron a otro. Después de eso, le quitaron el reino. Conspiraron contra él sus propios hijos. Su hijo se acostó con sus esposas. Cosas realmente perversas. Son consecuencias del pecado que no solamente se quedaron con David, sino que afectaron a sus hijos. Hermano, hermana, que tienes hijos, piensa en eso. Las consecuencias de tu pecado van a afectar a tus hijos. Y como les dije hace un momento, no importa tanto si nadie te vio, importa que el Dios creador del cielo y la tierra, aquel que te amó, aquel que se entregó por ti, aquel que te sustenta cada día con la diestra de su mano, aquel que te da las fuerzas, Él es el que te vio y Él es el que va en su voluntad permitida va a permitir las consecuencias del pecado.
¿Pero con qué propósito? Si tú lees Hebreos capítulo 11, déjeme checar nada más rápido, no vamos a ir ahí, nada más quiero hacer una alusión. Hebreos capítulo 12, perdón. Ese capítulo habla acerca de la disciplina. Dice que Dios nos ha tomado por hijos. Y fíjense muy bien, la exhortación dice, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si Dios te ve que tú estás insistiendo en un pecado, no se va a hacer de la vista gorda. Dios lo va a sacar a la luz y te va a disciplinar. Porque eres su hijo, porque te ama. Por esa razón. Ahora, querido oyente, si tú vives una vida inmoral, que claramente las escrituras dicen que está mal, y llevas años así, llevas toda tu vida así, nunca ha habido ningún cambio, aunque te digas ser cristiano, y no ves un poquito de la disciplina de Dios, o nunca la has experimentado, déjame decirte algo, la Biblia afirma que si se os deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sino bastardos, creyendo que son algo que realmente no son. Pero porque somos sus hijos, hermanos, nos va a disciplinar. Pero de ejemplos de estos, como David y Betsabé, viendo que aunque hagamos todo lo que David hizo, que aunque hagamos circo, maroma, teatro, intentemos ubicarlo, intentemos esconderlo, meterlo bajo una piedra, Dios lo sigue viendo, Dios lo conoce. Entonces yo quiero animarte, querido hermano, a que reflexiones en este tiempo. Quiero animarte a que regreses. Vamos a terminar con una oración, hermanos, y después de esto preparé un especial que se titula Mi Cristo Hermoso. Y solamente quiero leerles una estrofa. Dice la estrofa 3. Mi Cristo bueno soportó crueles clavos en la cruz. Mi iniquidad Dios la clavó por gracia en Jesús. Y el coro es maravilloso. Jesús por gracia, amor sin par, murió en mi lugar. Con pena y gozo cantaré, odiando mi pecado. A Dios siempre honraré. Eso debería ser nuestras vidas. Pero te animo en este momento. Vuelve a Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Padre, porque, como lo dice el salmista, la exposición de tus palabras, Señor, alumbra. Y, Señor, creo sinceramente que todos estos detalles que hemos visto, aunque son técnicos, sí, ciertamente son técnicos, Señor. Yo sé que algunos de mis hermanos tal vez ha perdido el hilo en algún momento. Pero, Señor, yo te ruego en este momento podamos agarrar lo principal de este pasaje. El énfasis que tú le has dado, Señor, cómo a pesar de que intentemos hacer circo, maroma y teatro, tú, Señor, no te vas a hacer de la vista gorda con nuestro pecado. Señor, tú eres nuestro Padre que nos amas y por lo cual nos disciplinas. Señor, yo te ruego que a mis hermanos que están orando ahí en sus casas, te ruego, Padre, tú puedas obrar en sus corazones para que vean, Señor, vean lo grande que es su pecado, que aunque nadie más los haya visto, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú, Señor, hagas la obra. La palabra de Dios dice, hermano, en 1 de Juan 1:9, que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero parte de confesar, hermano, no es recitar una lista de compras. Confesar es directamente reconocer que estás mal, reconocer tu maldad. Aunque Él ya lo sabe, reconócelo delante del hermano. Te animo a que este tiempo pueda ser un tiempo para que te pongas a cuentas con Dios. Confiésalo delante de Él, que aunque nadie lo sepa ahorita, hermano, ¿por qué llegar a consecuencias grandes? ¿Por qué dejar que el pecado te lleve a un punto donde destruya a tu familia y a tus hijos? Mejor, hermano, mejor es estar delante de su presencia, estar en paz con Él. Padre, dejo este tiempo en tus manos. Sé, Señor, que
muchos de mis hermanos están ahí en su hogar orando, tal vez poniéndose a cuentas contigo. Yo te ruego, Señor, nos ayudes, Padre, a no ser cautivados por este mundo, Señor, y dejarnos engañar, Padre, por lo que este mundo aprueba como bueno, sino filtrarlo todo a través de lo que tú has dicho claramente que está mal. Nosotros levantarnos por la verdad y decir que está mal, Señor. Padre, encomiendo en tus manos este mensaje y te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por tomar el tiempo para escuchar la predicación, y cualquier cosa estamos al pendiente. Como les digo, mediten en la letra del siguiente especial. Dios les bendiga. Mi Cristo hermoso, el aguijón de espinas padeció, quien pronunció la maldición, sufrió, mas la venció. Mi Cristo bueno soportó crueles clavos en la cruz, mi iniquidad Dios la clavó. Por gracia en Jesús, Jesús por gracia, amor sin par, murió en mi lugar. Con pena y gozo cantaré, odiando mi pecar, a Dios siempre honraré. Mi Cristo fuerte reinará, el Cordero en majestad, hoy vive pronto y volverá. Vencida esta maldad, Jesús por gracia, amor sin par, murió en mi lugar. Con pena y gozo cantaré, odiar